Les agradezco, en primer lugar, el Colegio de Abogados, en nombre del presidente Hernán Colli, le doy la bienvenida a María Celia y a Luciana Scotti, dos expertas en temas que nos convocan, en el marco del Instituto de Derecho de la Integración, que tengo a mi cargo en el Colegio de Abogados. Le doy la bienvenida a las dos formalmente, en nombre mío y de la sociedad del colegio también, a los participantes de la actividad, veo muchos alumnos de la facultad, así que bienvenidos. Y bueno, sepan que la actividad está siendo grabada, puede haber que haya capturas de pantalla para que haya fotos en la página del Colegio de Abogados y lo demás. Así que bueno, sin más rodeo, les agradezco María Celia y Luciana por estar esta tarde con nosotros. Les voy a comentar quiénes son las que nos acompañan hoy, las dos disertantes de lujo que tenemos la suerte de poder compartir esta tarde. Por un lado tenemos a la doctora Luciana Scotti, que es abogada egresada con diploma de honor y medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires. Recibió el premio Corte Suprema de Justicia de la Nación y Alberto Tedino Uriburu. Es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires. Es doctora de la Universidad también de Buenos Aires, diploma de postdoctorado de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora adjunta regular de Derecho Internacional Privado y de Derecho a la Integración de la Facultad también de Derecho de la UBA, y es una amiga de la casa, ya Luciana ha venido en otras ocasiones, en su momento presencialmente, ya nos tenemos de manera virtual, y también la doctora María Celia Martínez de Castro, quien es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Sociales, con diploma de honor y medalla de oro. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora invitada en la materia de Relaciones Internacionales y Régimen Jurídico del Mercosur, maestría en Sistema Penal del Mercosur en la Universidad de Buenos Aires, y es profesora de la maestría en Diplomacia y Política Exterior de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES de Buenos Aires. La presentación de ellas el día de hoy va a versar sobre las declaraciones que han tenido recientemente por el gobierno de Uruguay, pero que es un tema que ya viene siendo debatido, discutido, sobre el estado de las negociaciones de manera bilateral, bilateral, plurilateral, multilateral, en el marco del Mercosur, porque consideramos necesario hacer una charla o una presentación sobre estos temas que nos convocan y que son temas tan cotidianos con los que trabajamos en temas de comercio. Así que bueno, sin más rodeos, le doy la palabra a María Celia en primer lugar, después va a hablar la profesora Luciana Scotti, y el tiempo que nos quede va a ser para preguntas, que las pueden hacer a través del chat también, o al final conversamos entre todos. Así que bueno, María Celia, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho al Colegio de Abogados de La Plata, a Lautaro por esta convocatoria. Y bueno, voy a ser breve. En realidad mi intervención va a ser más que nada como para dar un marco general, un marco bien político, una lectura política sobre esta situación que tanto interés ha despertado y ha hecho mucho ruido. Aparentemente se ha levantado una gran polvareda en torno a las declaraciones del presidente Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, en el marco de la última reunión del Consejo de Mercado Común del Mercosur, ahora en junio pasado, finales de junio del año pasado, de este año, perdón. Entonces, el tema sobre las posibilidades de que Uruguay pueda negociar por fuera del Mercosur, esta posibilidad de abrirse, es lo que ha planteado el interrogante si realmente se puede o no, hasta qué punto la normativa Mercosur lo permite y hasta qué punto Uruguay cuenta con apoyos políticos para hacerlo. En cuanto a la normativa, bueno, después Luciana va a ahondar en detalles en esto, pero recordemos que en el año 2000 el Grupo de Mercado Común emitió una resolución, la resolución 3200, donde específicamente en el numeral 2 ya establecía que ningún Estado parte de Mercosur podía negociar por fuera de Mercosur, iniciar negociaciones comerciales por fuera del marco de lo establecido en la normativa Mercosur. Esto está actuando como una especie de corset de traba, y el tema es que, bueno, Uruguay hoy por hoy argumenta que como esta normativa no ha sido internalizada, sobre todo por los 4 estados partes, con lo cual no tiene vigencia simultánea, eso después lo va a hablar mejor, va a explicar mejor la doctora Scotti. En realidad, esta estrategia no es nueva, es decir,
este argumento de Uruguay de plantear, y esta queja de Uruguay de que Mercosur está funcionando para los países pequeños de Mercosur, refiriéndonos a los pequeños como a Uruguay y Paraguay, está funcionando como una especie de corset que no les permite negociar, o mejor dicho, acceder con negociaciones comerciales a que sus economías puedan expandirse aún más con acuerdos de libre comercio con grandes potencias comerciales, sobre todo hace unos años atrás estuvo rondando la idea de un acuerdo de libre comercio con Uruguay, entre Uruguay y Estados Unidos y entre Uruguay y Paraguay, perdón, entre Paraguay y Estados Unidos. De hecho, hay publicaciones, incluso publicaciones de institutos de economía de Paraguay, evaluando, de hace unos años atrás, ¿no? Evaluando las posibilidades de, digamos, de un posible acuerdo entre Paraguay y Estados Unidos y los riesgos de jugar solo o en equipo en torno a esto. Es decir, una vez que se desactivó el ALCA, bueno, Paraguay se quedó preguntándose, bueno, pero ¿y yo qué gano y qué pierdo con esto? Yo no pierdo más de lo que gano porque, por ejemplo, la vinculación comercial que tiene Paraguay con Taiwán y con China es bastante más fluida, más intensa tal vez de lo que podemos llegar a pensar y que en definitiva ellos también estarían ponderando decir, bueno, ¿no sería posible para nosotros también realizar un acuerdo de estas medidas, de esta naturaleza, un acuerdo bilateral? Pero en definitiva, lo nuevo de esta situación es que se ha hecho pública y ha, digamos, ha tomado todo este carácter tan notorio, porque ha sido efectuada por el presidente en marco de justamente los 30 años de Mercosur, donde supuestamente se decía, bueno, vamos a encontrar un marco de unidad o vamos a encontrar... No, en realidad Mercosur está afrontando una vez más una nueva Mercosur esclerosis, así como existió en su momento para la Unión Europea la euroesclerosis. Mercosur también está afrontando una de estas nuevas esclerosis y en realidad, por un lado, y esta es una opinión personal, estas declaraciones del presidente uruguayo, en cierta forma, pueden ser un motivo de impulso, de un sacudón, como para poner una vez más sobre el tapete la necesidad de flexibilizar y ver no solo los mecanismos que plantea la normativa Mercosur, sino también, y además, los intereses que están en juego en relación a Brasil, ¿no? Que Brasil está pugnando por una rebaja del arancel externo común. Y en este sentido hay que ver, más que nada, que Brasil también está jugando su juego en este sentido, porque hace un ratito antes de que comenzáramos, comentamos así muy al pasar, una especie de cooperación reforzada que se está dando. Digo operación reforzada para los que entienden dentro de lo que es el derecho comunitario europeo, es como un subacuerdo dentro del acuerdo y una profundización entre no todos los Estados miembros de la Unión Europea, sino un grupito que se corre a una esquina y avanza en un área específica. Bueno, Brasil tiene en este momento un acuerdo de complementación económica con Paraguay, por ejemplo, que lo ha firmado el 11 de febrero del 2020, un poquito antes de la pandemia. O sea, este juego de tratar de acelerar por un lado, ya lo vemos ya que se está jugando dentro del mismo Mercosur. A su vez, Brasil también ya venía jugando, no con acuerdos comerciales, pero sí acuerdos de cooperación económica y de seguridad y de inversiones también en su rol de potencia intermedia. Es decir, recordemos cuando fue todo el boom del BRICS, si bien no firmaba acuerdos comerciales de libre comercio, sí jugaba también su juego diplomático, económico, por fuera de Mercosur, y en todo caso Mercosur le servía como una especie de plataforma más, pero no era lo exclusivo, ¿no? Y, por ejemplo, también con sus relaciones no solo en el BRICS, sino, por ejemplo, con África Meridional.
también con sus acuerdos con Angola, con Mozambique, por citar algunos ejemplos, acuerdos de inversión. También lo ha hecho Paraguay, ¿sí? Los acuerdos bilaterales de inversión. Paraguay, por ejemplo, tiene 18 acuerdos bilaterales de facilitación de las inversiones. Y esto no está escandalizando a nadie. Pero en el caso de las declaraciones de Uruguay, hay que plantearse qué es lo que hay detrás. O sea, yo como digamos, por mi profesión, siempre trato de ver un poco qué hay detrás de cada cosa y ver el revés de la trama en esto, si es que se puede ver, ¿no? Entonces, tal vez una manía que merezca un análisis psicológico al respecto, pero no podemos desconocer el hecho de que en esta decisión, digamos, de Uruguay, de plantearlo con tanta fuerza, que ya lo venía haciendo también en el gobierno de Tabaré Vázquez y con el canciller Nino Noboa lo había hecho, en esta oportunidad tiene mayor repercusión porque el gobierno de Bolsonaro está apoyándolo también, pero dentro del gobierno de Bolsonaro hay también sus matices, es decir, ¿cuál es el juego de Brasil en esto? El juego de Brasil es flexibilizar el arancel externo común, ¿sí? Está muy alto y en todo caso Mercosur se está convirtiendo para las economías más pequeñas y para el actual, y también al criterio del actual gobierno brasileño, se está convirtiendo en una especie de Mercosur fortaleza, ¿no? Digamos, como que no permite digamos, una fluidez en el comercio y está asfixiando un poco las economías en este sentido. Y además hay que ver dentro del gabinete brasileño, en estos matices, qué intereses hay al respecto. Porque, por ejemplo, el ministro de Economía, Pablo Guedes, es un economista liberal, ultraliberal, que justamente está pugnando por una rebaja muy drástica del arancel externo común. La posición de Argentina, del actual gobierno argentino, por ejemplo, difiere, está diametralmente opuesta en este sentido, aunque algunos plantean que por ahí podría llegar a aceptar alguna flexibilización, alguna reducción del arancel externo común, pero no de la manera en la que la plantea el gabinete de Guedes, de Pablo Guedes. Y también teníamos, fíjense, porque estas declaraciones se dan en esta última reunión del Consejo de Mercado Común, la de mitad de año, ¿no? Pero cuando fueran los 30 años de Mercosur, el canciller, quien era canciller en Brasil, Araújo, apoyaba, pero más que casi diríamos públicamente, la postura de Uruguay de flexibilicen la normativa, déjennos negociar por fuera también, y además, bueno, respaldaba esta postura también por el interés también de lo manifestado por el Ministerio de Economía brasileño. Es decir, en ese sentido, el anterior canciller de Brasil iba en línea con los intereses o lo que planteaba, tenía una percepción muy similar a la que tenía el Ministerio de Economía de Brasil, la que tiene el Ministerio de Economía de Brasil. En cambio, en este interín, ¿no? Entre marzo, abril y julio, agosto, se ha dado un cambio de canciller en Brasil, entonces se abrió el interrogante, bueno, a ver, ¿qué nos dispara ahora este cambio de canciller? Si esto va a frenar a Uruguay, si Brasil en realidad va a seguir apoyándolo de la misma manera. Y bueno, en realidad el nuevo canciller aparentemente el nuevo canciller brasileño tiene una postura un poco más moderada, más alineada a lo tradicional, primero porque es un canciller digamos, es un diplomático de carrera que ya tiene un historial en Itamaraty, entonces más o menos sigue aparentemente la línea tradicional de Itamaraty de apostar por Mercosur, de seguir planteando instancias de diálogo, ¿no? Y no tan cercana a la postura de Guedes, y ahí se produce, digamos, no sé si diría grieta, pero se produce un nuevo matiz diferente en cuanto al apoyo brasileño que podría recibir Uruguay en este sentido. Pero por otro lado, o sea, tenemos que ver que en estos 30 años, o sea, esto no es nuevo en el caso de
de lo que se está planteando por el lado de Uruguay, porque bueno, no deja más que dejar en evidencia, no queda más que en evidencia, que han sido 30 años de ficciones y hechos, ¿no? O sea, tenemos algunas ficciones, como la del mercado común, que termina siendo una ficción, y esa unión aduanera que es tan imperfecta, que lleva a decir, bueno, este arancel externo, a plantear la necesidad de adecuar una reducción arancelaria, adecuar también la normativa Mercosur y adecuar también el tema de la toma de decisiones y de los consensos, porque fíjense, hay una paradoja en todo esto que yo veía, porque decimos, bueno, sí, está bien, la normativa de Mercosur, la resolución 32 del 2000, hay que flexibilizarla, podría plantearse, porque si uno lee esa normativa, diremos, bueno, la idea era que Mercosur siempre negocie bajo una sola voz. Pero, sin embargo, cuando había que negociar, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, yo recuerdo haber hecho entrevistas a diplomáticos europeos, en ese momento a diplomáticos a quienes eran el representante en la delegación europea en Buenos Aires, que decía, bueno, el problema que tenemos con la negociación, uno de los problemas que tenemos en la negociación con Mercosur, es que no hay una sola voz. Europa negocia bajo una sola voz y ustedes no son una sola voz. Entonces, acá se plantea una digamos, paradoja, porque, y una nueva brecha y una nueva fricción, ¿no? Porque esta resolución que nos planteaba el Grupo de Mercado Común de querer, digamos, aspiracionalmente tener una sola voz en las negociaciones comerciales internacionales, evidentemente termina haciendo agua, porque cuando se negociaba con, por ejemplo, este megabloque que es la Unión Europea, ahí se encontraban con que, digamos, el Consejo de Mercado Común no es una sola voz, o sea, las decisiones se toman por consenso, no hay digamos, una instancia que esté por encima y que, más allá de que, bueno, sí, normativamente podemos ver lo que establece el protocolo de Europreto con respecto a quién tiene la personalidad jurídica de Mercosur como para negociar. Pero es un órgano intergubernamental donde recae esta personalidad jurídica para negociar, ¿no? Entonces, ahí uno podría decir, realmente tenía razón ese diplomático europeo, o en cierto modo, si no tenía razón, es atendible cuando se quejaba de que Mercosur no tiene una sola voz en el momento de negociar. Pero por un lado decir, bueno, no tiene una sola voz, pero tampoco deja que cada uno de sus estados pueda negociar de manera bilateral por fuera del bloque. Entonces, esto parecería que el Mercosur se estaría convirtiendo, permítanme la expresión, como el perro del hortelano que no come ni deja comer al amo. Es decir, no deja, tiene esta normativa que no termina de estar internalizada, pero a su vez están los intereses políticos de las dos grandes economías bastante alicaídas del bloque, que son Brasil y Argentina, la brecha que hay en cuanto a, digamos, la envergadura de estas economías con respecto a la de Uruguay y Paraguay, con lo cual es entendible la queja de Uruguay, que Paraguay también la apoya, en cierto modo. O sea, si uno se fija también en el análisis del discurso del presidente Mario Abdo Pérez, también en cierto modo, tibiamente, está respaldando la queja uruguaya, que no ha sido, digamos, que no creo que Uruguay, porque incluso el propio presidente Lacalle Pou ha dicho, bueno, no, la idea es que se flexibilice, no es que queramos hacer algo que contradiga lo que establece el Tratado de Asunción y lo que establece la normativa Mercosur, siempre dentro del marco normativo de Mercosur. No es que va a dar un portazo Uruguay y se va a ir, porque en todo caso Uruguay tiene mucho más que perder que ganar, a lo mejor, porque también hay que evaluar las posibilidades y riesgos en este sentido, porque hay que tener en cuenta que los bloques de integración, de una forma u otra, potencian la capacidad negociadora que, de otra manera, los países
por sí solos, jugando solos, en las negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales, mucho más, se encuentran debilitados en cuanto a la capacidad para tener equipos ultra especializados, saber, digamos, hacer el intercambio de ofertas, etcétera, etcétera. Con lo cual, por un lado, mi conclusión, y acá le dejo el espacio y cierro con esto mi exposición, mi conclusión es que, en definitiva, estas declaraciones pueden ser una oportunidad para que Mercosur se ponga a trabajar seriamente en modificar, en ajustar las imperfecciones que tienen, mejorarlas, y no que quede un mero título declarativo, como fue la de la resolución 3200, que era de relanzamiento del Mercosur. Siempre lo estamos relanzando y todavía aparentemente ese relanzamiento ha quedado en el vacío. Así que hasta aquí nada más mi exposición. Muchas gracias. Gracias, Celia. Muy buena la reflexión. Al final vamos a seguir conversando sobre este tema. Bueno, Luciana, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro, al colegio, al instituto. A ver, mi mirada va a ser un poco más jurídica para hacerla complementaria a la de Celia, sin perjuicio de que, evidentemente, en la integración está, digamos, subyacente permanentemente la voluntad política de los estados en un sentido u otro, y no podemos ser ajenos, pero voy a tratar de hacer un análisis más que nada jurídico. La verdad que estas declaraciones de Uruguay, que como anticipaba Celia, claramente no son aisladas porque las ha hecho en varias oportunidades, subiendo más el tono, bajándolo, también dependiendo un poco las asociaciones políticas en términos ideológicas de Uruguay con los restantes países del bloque, del proceso. Pero por otro lado, se dio quizás en estos últimos 2 años, justo acercándonos, o ya dentro de lo que es el aniversario de 30 años del Mercosur, que uno pensaba, digamos, que iba a ser un momento para celebrar, y que quizás uno pensaba que se iba a hablar nuevamente de un relanzamiento del Mercosur, y el que ya más o menos viene trabajando el tema dice, bueno, otra vez lo mismo, pero quizás todos teníamos esa idea de que por ahí iba a venir, digamos, el camino de estos 30 años, y sin embargo ya se dio el año pasado, a principio de año, ahí nomás de la declaración, digamos, de la pandemia, las declaraciones de Argentina, justamente también vinculadas en gran medida a esta decisión 32 del 2000 y esta cuestión de la negociación con terceros estados, con agrupaciones de estados, en donde ahí no era quiero negociar solo bilateralmente con otros estados o con otras agrupaciones, sino que dentro de los acuerdos, los proyectos de acuerdo, las iniciativas, digamos, que había, las negociaciones en marcha, Argentina dijo, bueno, en las que ya están, EFTA, Unión Europea, sí, en las otras hay que ver, y en todo caso vamos a ir con distintas velocidades, que es algo que tampoco está planteado, porque justamente es el tema del consenso, es todos en un sentido, todos en otro, y en todo caso, si Argentina no quería seguir avanzando, no prestaba el consenso, y ya estaba, y no eran necesarias esas declaraciones. Sin embargo, obviamente las hizo, también como ahora las hace Uruguay, con otros matices, para avivar un poco el avispero, como también les decía, reflexionaba Celia. Por otro lado, bueno, Brasil, con esta cuestión de que quiere reducir el arancel externo común, de que juega, digamos, un poco también a decir, bueno, apoya, aunque no tan rígidamente, con ciertos matices, la posición de Uruguay, que en otros tiempos no lo hacía, o sea, estaba más del lado de Argentina en ese sentido, y esto también tenía que ver con asociaciones y armonías ideológicas que de pronto hoy no se dan. Y Paraguay, que va y que viene, porque en algún momento estaba muy del lado de Uruguay con esta cuestión de que hay que flexibilizar, que somos los países pequeños, que somos los que terminamos perdiendo, y ahora es como que sí, pero con bastante tibieza y hasta por ahí nomás, y va, digamos, virando en un sentido u otro. Y ahora se dan en este último, digamos, tramo de los últimos meses, con esta, justamente, digamos, el traspaso de la presidencia pro tempore y toda la previa a esa circunstancia, las declaraciones de Uruguay sobre la flexibilización y la necesidad o lo que entiende Uruguay que podría dejar sin efecto esta decisión 32 del año 2000. Con lo cual, digamos, ante este panorama, que ya, como decíamos, viene del año pasado por lo menos, uno podría remontarlo mucho más, pero pensemos en el contexto más inmediato, uno, bueno, podría pensar, bueno, la verdad que la celebración de los 30 años del Mercosur no era el momento más propicio para hacer estas declaraciones.
y cuando uno lee las notas de los diarios, algunos artículos de doctrina, del tipo de ensayos, si bien no se habla de la extinción del Mercosur, porque de hecho nadie propone eso, digamos, todos quieren estar en el Mercosur, pero imponiendo sus propias condiciones, pero lo cierto es que la idea de la extinción, la partida de función del Mercosur, nadie la quiere firmar, esto está bastante claro, todos cuando algún dirigente, algún político, algún presidente, algún ministro de Relaciones Exteriores queda un poco asociado a esa idea de, bueno, adiós Mercosur, enseguida dice, no es esto, nosotros queremos seguir estando, pero de alguna manera imponiendo nuestras condiciones o negociando lo que entendemos son nuestras condiciones. Obviamente que un adiós al Mercosur, no tiene futuro el Mercosur, evidentemente es un costo político muy grande, para todos los estados, sobre todo para los socios originarios, y como también les anticipaba Celia, incluso la idea de denunciar el tratado y que un estado se vaya y que los otros queden dentro de lo que es el Mercosur, también para ese estado es un costo político importante, y más cuando no tiene una opción B, porque generalmente cuando algunos estados, dejo afuera lo que es el caso del Reino Unido tan particular, cuando algún estado lo ha hecho, ya tenía, se iba de uno para entrar en otro. Por caso Venezuela en su momento, se iba de la Comunidad Andina, pero porque ya tenía previsto el ingreso al Mercosur. Después se dio toda un derrotero muy particular, pero lo que tenía, la concepción que tenía Venezuela era esa, salía de la CAN para entrar al Mercosur, y de hecho tenía que salir de la CAN si quería entrar al Mercosur, hizo esa opción. Pero no se da este mismo panorama para estos estados de nuestra región. Una opción para algunos podría ser la Alianza del Pacífico, habría que ver en ese sentido que se podría, algunos, no los estados, no los presidentes de los estados, pero bueno, sí hay algunas opiniones en algún sentido favorable. Por ejemplo, he leído algunos especialistas de integración en Uruguay que dicen, bueno, por ahí podemos poner la mirada en la Alianza del Pacífico, de la cual son simplemente estados observadores, como también es Argentina. Lo cierto es que estas declaraciones, tan ambivalentes y por otro lado cambiantes y a veces que se reiteran, bueno, muestra o nos llama, nos da un primer llamado de atención con algo que es totalmente recurrente en el Mercosur, que es que en definitiva, la integración debería ser una política de Estado, pero es una política de gobierno para nuestros países. Entonces ahí va cambiando según quién es el partido político, quién es el presidente del momento, si ideológicamente está bien emparentado o no con los presidentes y los partidos de los otros estados, y en general todo pasa por ese tipo de contexto, y no tanto por lo que debería ser una política de Estado. Alguna vez he escuchado que en Argentina, hay dos políticas de Estado en términos de relaciones exteriores, que tienen que ver con la cuestión Malvinas y la integración. Con lo primero estoy de acuerdo, con lo segundo no. Yo creo que no es una política de Estado, lamentablemente, debería ser, pero no lo es. Y lo cierto es que estas declaraciones de Uruguay, ya justamente focalizándonos en lo estrictamente jurídico, efectivamente lo que siempre se pone en tela de juicio y en general se analiza es esta decisión del Consejo de Mercado Común número 32 del año 2000, que es una norma, como sabemos, de derecho derivado del Mercosur, adoptada justamente por el Consejo Mercado Común, que es la máxima instancia de conducción política del bloque, que además ostenta la representación, internacional del bloque en virtud del protocolo de Europreto. Y justamente acá tenemos otro llamado de atención, que es que esta norma debería haber sido incorporada, porque exige la incorporación a los ordenamientos internos de los 4, estados miembros en ese momento, y lo cierto es que ninguno de los estados la incorporó. Y Uruguay justamente lo que dice es, esta decisión, que puntualmente lo más importante de la decisión es que dice, la necesidad de reafirmar el compromiso de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de estados o agrupaciones de estados. Justamente dice, bueno, nosotros no estamos obligados porque para haberlo hecho tendríamos que haber incorporado a nuestro ordenamiento interno esta decisión, porque está esta exigencia de que cada estado debe incorporar las normas de derecho derivado, salvo que expresamente la norma no lo exija, y además que la vigencia de la norma sea simultánea, o sea que aun cuando eventualmente Uruguay lo hubiera hecho, si alguno de los otros no lo hubiéramos hecho, estamos en la misma. Pero acá no lo hizo ninguno, o sea que ni siquiera tenemos que decir, bueno, Uruguay sí, Argentina no, o viceversa, ninguno lo hizo. Con lo cual ahí tenemos otro llamado de atención recurrente en el Mercosur, con este sistema del derecho derivado, de la fuente del Mercosur de derecho derivado, con la cuestión de la necesidad de incorporar, y qué pasa cuando
solamente, digamos, incorpora 1, 2, 3, o directamente ninguno, como este es el caso, y se puede decir, bueno, no estamos obligados en virtud de esta decisión. Por más que en su momento Uruguay estaba sentado a la mesa, a través de sus representantes, o sea, dio quórum y además consensuó la decisión, pero luego no la incorporó. Ahora, por otro lado, tenemos que la norma habla de, o sea, la decisión se refiere a reafirmar, y esto podría ser, digamos, la utilización de un término a modo simplemente de sinónimo, o porque nos gustó, pero no es así. Es reafirmar porque efectivamente había algo que se había firmado antes, y lo que se había firmado era, o está presente, ni más ni menos que en el Tratado de Asunción, ¿no? Digamos, en el artículo primero, principalmente en el artículo primero, complementado por el segundo y el quinto, en donde efectivamente, digamos, se habla de una política comercial común. Si vamos a negociar con otros estados, evidentemente eso es política comercial común, ¿sí? Con lo cual, y bueno, por supuesto el arancel externo común, la idea de un mercado común, que obviamente en la práctica es claramente una ficción, pero que un mercado común exige, obviamente, o presupone una unión aduanera, y una unión aduanera, a su vez, supone la negociación conjunta con terceros estados, la política comercial común. Y el Tratado de Asunción sí está vigente, evidentemente, sí, digamos, fue ratificado por los 4 estados, y luego, bueno, adhirió Venezuela, con las circunstancias que se dieron a posteriori. Ahora, a su vez, si bien esto Uruguay no lo he visto expresado, por lo menos en los medios, a nivel de las declaraciones, lo cierto es que también se podría jurídicamente argumentar en algún sentido, también con respecto al Tratado de Asunción, desde la mirada uruguaya, porque en realidad, digamos, acá un nuevo llamado de atención desde el punto de vista jurídico, se dan estas llamadas consabidas asimetrías constitucionales, en donde Uruguay, digamos, no tiene previsto una jerarquía normativa de los tratados en general, salvo lo que es derechos humanos, que tiene un tratamiento particular, un tratamiento preferencial de los tratados por sobre las leyes. Y de alguna manera se da la situación que se daba antes de la Constitución de 1994 por Argentina, en donde todo termina pasando por la jurisprudencia, y principalmente de la Suprema Corte de la República Oriental del Uruguay, en donde en varias ocasiones, y en referencia al Tratado de Asunción, o sea, no respecto a otros tratados X, sino respecto a un tratado de integración, como es el Tratado de Asunción, y pese a que hay un artículo en la Constitución uruguaya, que es el artículo 6, que propicia la integración regional de un modo muy programático, y ahí se queda. Y lo cierto es que, como les estaba diciendo, respecto al Tratado de Asunción, la Suprema Corte de Uruguay ha dicho, digamos, ha reafirmado que ley ulterior al tratado, inconciliable con este, supone su derogación, o sea que simplemente dicta una norma, una ley de derecho, o sea, obviamente, de derecho nacional, podría entender desplazado a estas disposiciones del Tratado de Asunción en tanto sean incompatibles, y además, no, si por si fuera poco, ha dicho que las normas del Tratado de Asunción no son autoejecutivas ni de ejecutividad inmediata, sino que establecen un marco dentro del cual el Estado debe actuar. O sea, como una cuestión de, bueno, esto es un tratado marco, hay que, digamos, meramente programático, y, digamos, siendo que no es operativo, en definitiva no estamos obligados. Y al no reconocerse, si en todo caso se hubiera incorporado la decisión 32 del 2000, bueno, ahí hubiera cambiado un poco la cosa, porque en todo caso este carácter programático hubiera dejado de serlo, pero como entienden que a su vez no se incorpora y por ende no está vigente, y si hilamos un poco más fino, pero esto ya no desde una mirada del derecho constitucional uruguayo, sino del derecho internacional, Uruguay es parte de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Y la Convención de Viena, digamos, efectivamente, el famoso artículo 27, dice que no, que una norma de derecho interno no puede, digamos, dejar sin efecto, no se puede pretender dejar sin efecto una norma de derecho internacional. Y ahí se impondría el Tratado de Asunción, como con su carácter obligatorio y con una primacía respecto al derecho interno. Ahora, con este panorama, digamos, en definitiva, ¿qué alternativas tendría Uruguay, digamos, desde un plano jurídico, que tuviera un acompañamiento, digamos, un respaldo jurídico? Más allá que todos sabemos que esto se hace, digamos, con un trasfondo político, para hacer ruido y ver, digamos, qué se puede sacar, digamos, en limpio en ese sentido. Bueno, una salida para Uruguay, evidentemente la más drástica, sería denunciar el Tratado de Asunción en los términos del artículo 21 y 22 del tratado, que prevé esta posibilidad, a diferencia de los tratados de Roma en su momento, y de París, de las comunidades europeas, que no tenían esta previsión. Sí lo tiene, por supuesto, el Tratado de Lisboa, el artículo 50, que el Reino Unido puso en actividad con este famoso Brexit.
Pero lo cierto es que el Tratado de Asunción, si bien entiende que es un tratado por tiempo indefinido, sí prevé la posibilidad de que un Estado decida retirarse, en qué términos, en qué plazos. Con lo cual esa podría ser una posibilidad de Uruguay como de cualquiera que no quiera o no esté cómodo, digamos, en el Mercosur. Otra posibilidad sería denunciar el Tratado de Asunción, pero buscar una asociación con el Mercosur, porque en definitiva Uruguay lo que quiere es, digamos, me quedo con la zona de libre comercio, pero no me interesa lo que tiene que ver con política comercial común. Y eso parecería ser más propio de un Estado asociado al Mercosur. Ahora, por supuesto, hay que ver si ante una salida, sea de Uruguay o de cualquier otro, los estados, a través del Consejo de Mercado Común, le dicen, bueno, te fuiste, pero te damos la bienvenida como asociado. Digamos, habría que ver qué podría llegar a pasar en ese sentido. Por ejemplo, en el caso, bueno, Chile en su momento se fue a la Comunidad Andina y muchos años después volvió, digamos, como Estado asociado, pero también los contextos eran otros y había también un interés por la Comunidad Andina de sumar de alguna manera a Chile, aunque no fuera como Estado parte, más tras la salida de Venezuela. Otra posibilidad, por supuesto, pero ya ahí con el acuerdo y el consenso de los otros estados, que creo que es un poco lo que busca con estas declaraciones, es negociar un Mercosur 2.0. O sea, parecería ser que el Mercosur, con esta idea en términos económicos de mercado común, parece que no está funcionando, parece que efectivamente hay un estancamiento. Bueno, habría que ver si habría que modificar, digamos, con alcance de derecho constitutivo, no meramente derivado, sino hacer una suerte de, algunos dicen hasta refundación o reformulación del bloque. Eso tendríamos que consensuarlo, obviamente, todos los estados parte. Y la otra posibilidad, ya que en principio no sería, digamos, no estaría respaldada por un marco jurídico, es efectivamente cumplir con, digamos, con la amenaza, que es vamos a negociar bilateralmente por nuestra cuenta con otros estados, con otras agrupaciones de estados, y en ese caso se abre otro interrogante desde los otros estados socios del Mercosur, que es ante el incumplimiento de normas Mercosur, Tratado de Asunción, si no queremos la decisión 32 del 2000 por entender que no está incorporada, de todas maneras, simplemente invocando la norma del Tratado de Asunción, hay un incumplimiento evidente, y ahí podríamos llegar, digamos, a una controversia que debería resolverse y que pondría en un brete significativo al Tribunal Permanente de Revisión en última instancia, digamos. Hay que pasar previamente por negociaciones directas, tribunal ad hoc y demás, pero bueno, en última instancia pondríamos en un brete importante al TPR. Yo creo que no se va a llegar digamos, a esas instancias, y que posiblemente queden en declaraciones que han hecho mucho ruido, que nos convocan un poco a los académicos y también a los políticos a discutir, y está muy bueno, y que ojalá que, más allá que no se pudo celebrar como se debía, no solamente por la pandemia, sino por las diversas declaraciones que se fueron haciendo estos 30 años del Mercosur, se pueda seguir hacia adelante y que el Mercosur tenga efectivamente un futuro y que permita esta inserción internacional y esta, digamos, posibilidad muy mejorada de negociar frente al mundo como bloque y no como estados, digamos, cada uno por la suya, que en general hemos visto que, digamos, que tampoco nos ha ayudado demasiado y que tampoco hemos salido muy airosos desde esa perspectiva. Así que esto era simplemente lo que quería compartir con ustedes y, bueno, dejar estos minutos para en todo caso el debate y la reflexión. Muchas gracias. Bien, gracias Luciano, gracias Celia. Ser una puerta enorme si pasa esto. En realidad este retroceso a grado de integración habría que ver también qué pasa con las medidas de defensa comercial no resueltas, con las excepciones a los aranceles. Es todo un mundo por explorar, más allá de la salida o no en las negociaciones. No solamente es la negociación bilateral, sino qué va a pasar con la profundización del grado de integración o el retroceso a zona de libre comercio. En su momento hicimos un documento para Presidencia de la Nación hace unos años ya atrás, cuando se empezaba este tema, y hubo que analizarse, hacer foco en tres cuestiones, que era la cuestión arancelaria, el desarme, de lo que se avanzó para volver a un estado arancelario más individual, ver qué pasaba con la defensa comercial, sobre todo intra-Mercosur, que nunca se llegó a un acuerdo de dumping, medidas compensatorias, que seguimos usando las normas OMC, y esto de las negociaciones, los tres puntos más álgidos en los temas que siempre están dando vueltas en si más Mercosur o menos Mercosur, o si más bilateral o más plurilateral. Así que bueno, espectacular Luciano y Celia, la ilustración que trajeron de este tema súper actualizado. Así que bueno, ahí alguien había levantado la mano recién, creo que Leandro era, y no sé si alguno tiene alguna pregunta más.
o alguna pregunta, mejor dicho, para Luciana y Celia, aprovechenlas que son expertas en estos temas. José Francisco, Sofía, Nicolás, Valentina, bueno, Carolina. Bueno, mientras se sacan la timidez los participantes, les pregunto a Luciana y Celia, ¿cómo ven ustedes en realidad esto de las declaraciones de Uruguay ahora? Pero en su momento también las tuvo Paraguay, las tuvo Brasil, Argentina, o todos estuvieron en un momento un poco más, un poco menos pensando en esto, ¿no? ¿Es una cuestión más política que jurídica o más jurídica que política? Es lo que ustedes advierten a raíz de su expertise. Bueno, no sé, respondo yo, después querés responder vos, Lu. Dale. Cuando a mí me convocaron, me comentó, fui convocada para esto, me preguntaron también, bueno, Leopoldo, que ahora no sé si está conectado, me dijo, bueno, ¿vos qué pensás de esto? Leopoldo Gode, el doctor Leopoldo Gode. Digo, mira, la verdad, yo pienso que es más que nada la expresión que le dije textual, por la galería. Porque no es nuevo, como ya lo hemos dicho ambas, y como ya muchos ya saben, y aparte, pese a que se viene planteando con, digamos, mayor tono o menor tono, pese a todo, los estados parte que son fundadores del Mercosur, pese a todas las falencias y todo, dicen que me voy, que largo, pateo el tablero y me voy, no se van. Y no se van no por una cuestión sentimental, evidentemente, sino que pese a todas estas cuestiones, evidentemente en la balanza comercial le sigue sirviendo, le sigue conveniendo a los estados parte del Mercosur ser parte. Lo que puede ocurrir, y por supuesto, es, claro, el grado de desconformidad puede ser muy grande en cuanto a la normativa, los mecanismos decisorios, los mecanismos para resolver las controversias. Hemos tenido también distintos sacudones en distintas áreas de la integración del Mercosur al respecto. O sea, el famoso laudo Pollos vino después de una controversia, de un conflicto también interesante, bastante alto entre Brasil y Argentina, y eso fue ese conflicto sirvió de motor para impulsar una reforma del sistema de solución de controversias. Bueno, ahora que estas declaraciones que ahora se han hecho con este tono mucho más alto y que han levantado tanta polvareda, estas declaraciones del presidente de la calle Pou, esperemos que esta vez se pongan a trabajar, como decía, y que realmente sirvan para reformar, como planteaba también Luciana, para reformar estas cuestiones que tienen que ver con el tema de la normativa, el derecho derivado del Mercosur, en definitiva, la vigencia simultánea también termina siendo una ficción, el mercado termina siendo otra ficción, es decir, que dejemos la ciencia ficción del Mercosur y pasemos más a los hechos, a concretar objetivos que a lo mejor no sean tan ambiciosos, pero que sean mucho más reales y que, bueno, planteen también las reformas necesarias en el sistema institucional, decisorio, etc. Pero no creo que vaya más allá de, digamos, de una declaración altisonante, pero no creo que ninguno de los estados realmente vaya a patear el tablero y vaya a irse. Sí, por mi parte coincido plenamente, o sea, creo que es mucho más político que jurídico, y por eso también cuando hay más armonía ideológica no se dan este tipo de declaraciones, por más que quizás internamente más de uno lo puede llegar a pensar, o en el ámbito de las cancillerías y demás, pero bueno, todos, digamos, se callan cuando por ahí hay otros intereses en juego, no es el caso en este momento, y se hacen estas declaraciones altisonantes para ver qué ganancias se puede sacar. Lo cierto es que, bueno, Uruguay y Paraguay siempre estuvieron, aun cuando Argentina y Brasil quizás iban por un camino más similar, no, siempre estaban disconformes con algo, porque siempre se quedaron con esta idea de que eran los más vulnerables, los más pequeños, los que menos ganancia, entre comillas, sacaban, que en definitiva todo pasaba por Brasil y Argentina,
Con lo cual esto ya es histórico en el Mercosur, por más que se les ha reconocido expresamente y jurídicamente que obviamente que hay asimetrías, y esto se ve en todo lo que tiene con el FOSEM, está incluso hasta en el propio Tratado de Asunción, pero bueno, más allá de eso, digamos, después en la práctica, igualmente, digamos, han sentido como más en una condición de mayor vulnerabilidad con respecto a los dos grandes del Mercosur, que también cuando por ahí está este tema de, bueno, Argentina tal cosa o Brasil tal cosa, y uno piensa, bueno, un Mercosur sin Brasil no es Mercosur, un Mercosur sin Argentina parecería ser que tampoco, por ahí un Mercosur sin Paraguay o Uruguay se podría llegar a pensar, entonces eso también es como que genera una suerte como de resentimiento. Yo creo que no va a pasar y que en definitiva todos se van a quedar adentro del Mercosur, tendría que haber un cimbronazo muy grande para que eso no suceda, por esto justamente que hay un costo económico y sobre todo también un costo político, más que también el Mercosur se dio como una respuesta en pleno proceso de recuperación de la democracia, más allá que en distintos años de los 4 países, está asociado a todo un, digamos, a un proceso que va más allá de lo que es integración en sentido estricto, y creo que no se lo va a echar por tierra. El problema es que tenemos un Mercosur que significa Mercado Común del Sur, y creo que estamos muy lejos de ser un mercado común, no sé si habría que modificar la denominación, pero bueno, más allá de eso yo creo que la integración por lo menos entre los 4 que estamos desde el inicio, Venezuela ya es, digamos, una situación bastante particular, pero yo creo que va a seguir adelante. Qué interesante, Luciano, el nombre, es verdad. Creamos una figura que no logramos construir. Es verdad. Bien, Leandro, pediste la palabra. Sí, buenas tardes. Antes que nada, felicitar a las expositoras, un gusto escucharlas, bueno, en especial a mi mentora, la doctora Scotti. Mi reflexión, y al final la pregunta es, hace años se habla siempre de este Mercosur que no cumple con las expectativas, de que el proceso de integración no es el que se quería, que es imperfecto, que siempre hay algún cimbronazo que hay que volver a relanzarlo y seguimos en la misma situación. Entonces, ¿no sería en algún punto prudente y ventajoso permitir a algún Estado negociar individual sin delegitimar al Mercosur, ¿no? Sí que esto implique que deje de existir, para que traiga sobre la mesa también posibles acuerdos a futuro, decir, bueno, empiezo a negociar yo y los traigo al Mercosur, y de ahí empezamos a intentar empujarlo un poco, porque cerramos la puerta, pero tampoco hacemos nada, porque aprobamos normativa que los Estados no incorporan. Entonces seguimos estancados en algo, y esto es un poco también como decía Celia, bueno, no dejamos que ninguno haga nada, pero tampoco hacemos nada, seguimos iguales, entonces ¿hacia dónde miramos? ¿No sería positivo, pregunta a ustedes en su experiencia, empezar a abrir un poquito la puerta y sentar las bases, que quizás eso ayude a empujar al Mercosur? Yo creo que sería posible y viable que negociaran una cierta flexibilización, que de alguna manera se podría, en realidad los Estados podrían negociar con otros países por fuera del Mercosur, lo que pasa es que tendría que haber consenso para ellos, es decir, como una suerte de autorización, para decir, bueno, estamos de acuerdo en que Uruguay negocie con Estados Unidos por su lado, pero nosotros tendrían que prestar el consentimiento, el asentimiento en ese sentido, que es difícil que lo hagan, digamos, eso sí estaría previsto y sería posible, pero a ver, posiblemente, a ver, alguna flexibilización, digamos, habría que hacer, porque si no nos ponemos de acuerdo y no podemos ir todos juntos, digamos, algún marco habría que dar. Lo que pasa es que tendría que ser un marco, en todo caso, sentarse seriamente los representantes de los 4 países, seguramente en el seno del Consejo Mercado Común, para negociarlo. El problema es que todo queda en estas declaraciones, y de esas declaraciones después termina, digamos, estas miradas también muy pesimistas sobre el Mercosur, que tampoco ayudan. Porque esto que hablábamos, en cambio de decir, bueno, el Mercosur tiene 30 años, que no es poca cosa, no, el Mercosur está estancado, el Mercosur no tiene futuro, o sea, uno lee los títulos y pasa más por ese lado que por ahí, por el hecho de reivindicar que, bueno, llegamos a 3 décadas de un proceso de integración, que bueno, para lo que es la región, digamos, no es poca cosa, más allá de que nos diferenciamos mucho de todo lo que es la historia de la integración europea, por supuesto, pero aún así creo que en ese sentido hay algunas cuestiones para valorizar y quedan en definitiva en la nebulosa, tapándose con todas estas declaraciones que cada país unilateralmente un poco quiere imponer y condicionar al resto a partir de los dichos, digamos, políticos. Y también un poco, creo que esto es vender un poco para el propio pueblo, es decir, cuidado, a ver, acá estamos, somos importantes, somos Uruguay, no nos dejamos condicionar, o Argentina, la Argentina, o el que sea, no importa, pero creo que también es algo un poco como que se vende internamente de una determinada manera, y muchos
lo compran. Bien, gracias Lu. Bueno, gracias Luciana, gracias Celia. No sé, ¿alguna pregunta más a las expositoras en rigor del tiempo que tenemos y que nos queda? Si no hay más preguntas, bueno, María Celia, ha sido un gusto contar con vos en esta tarde, por supuesto, y con Luciana, que es una amiga ya del Instituto de Derecho de Integración del Colegio de Abogados. Espero que pronto puedan volver. Han quedado Gracias pendientes, a vos. creo que varios temas más para seguir desandando las problemáticas del Mercosur, así que seguramente será la primera de muchas actividades que hagamos en el futuro. Les agradezco a todos los que participaron también, los asistentes. Bueno, Leandro, gracias por tu pregunta también. Mariana, que se sumó a último momento, también por el Colegio de Abogados. Nuevamente les agradezco a todos su participación. En nombre del Colegio de Abogados, bienvenidos y nos veremos prontamente. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y los libero así pueden seguir con sus agendas diarias de las actividades. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber venido y estamos en contacto. Que tengan linda tarde todos y nos vemos prontamente y saludos a Leopoldo, que sé que no pudo estar, pero sé que está, sin estar sé que está, así que le mandamos un saludo a Leopoldo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.